Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Hablando Latino Podcast, aunque nos vieron antes. Era como una introducción, este es nuestro primer capítulo oficial. Hoy tenemos una invitada que conocemos hace un tiempo y que siempre nos ha enseñado un montón y por eso se las queríamos traer de primeras, para que les compartiera un poquito de todo ese conocimiento que tiene. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, aquí les presento a Nat. Bienvenida. Bienvenida. Hola Manu y Ana, muchas gracias por invitarme. Qué rico estar con ustedes en su primer podcast y espero poder aportar un poquitico de mi conocimiento y aprender también de ustedes hoy en esta conversación. Sí, qué bueno. Bueno, Nati, nosotras te conocemos, pues conocemos como toda tu trayectoria y eso, pero sí nos parecería muy chévere que le contaras aquí a toda nuestra audiencia qué haces, ya que te has dedicado todo este tiempo para tener todo ese conocimiento que bueno, sabemos que tienes. Claro que sí, bueno, yo soy una marketera de corazón, emprendedora en diferentes momentos de mi vida, pero sobre todo he sido una dedicada y apasionada por la educación internacional. Actualmente soy consultora y coach educativa y dirijo una agencia de estudios internacionales enfocada en educación superior y codirijo un proyecto de innovación de educación que traerá muchas sorpresas próximamente. Los dos son HEC y U360. Hace más de 10 años estoy acompañando proyectos de vida a través de la educación, entonces un poquitico de lo que yo aprendo lo voy enseñando a través de los proyectos de los estudiantes. Súper. Nati, sé que también has vivido en otros lugares. No sé en qué países has vivido, durante cuánto tiempo viviste ahí, cómo ha sido esa experiencia también tuya. Bueno, la primera experiencia que tuve fue en Vancouver en el 2004. Fue una experiencia de 6 meses estudiando inglés. Todavía no era tan conocida la ruta de estudiar y quedarse como hoy en día está en furor. Y yo regreso a Colombia, hice mi pregrado acá, comencé mi ruta laboral y después tuve la oportunidad de estudiar en Montreal francés, en Francia reforzar el francés y posteriormente la última experiencia que tuve fue en Sudáfrica haciendo un refuerzo de inglés de negocios en una experiencia cortica. Esas son las experiencias. Bueno, el tema de hoy tiene un título un poquito controversial. Espero que sí, es como saber en el lugar equivocado. Creo que sí lo subiremos así. Y lo queríamos contar contigo porque también creo que entiendo yo que hace una parte grande como de lo que tratan de hacer con U360 y es como ayudar a las personas como a encontrar a su camino. U360 y HEC, creo que es un poco de los dos, ¿cierto? Sí, bueno, el tema me apasiona porque una de las fuentes de motivación para crear U360 como una marca adicional, que además tiene como eslogan Encuentra tu lugar, es que nosotros no nos hemos dado cuenta de quiénes somos y a dónde pertenecemos. Y la pandemia aceleró ese proceso de hacernos caer en cuenta que necesitamos movilizarnos y que hoy en día ya es un mundo interconectado que nos lleva a conocer otros sitios del mundo y que probablemente el lugar donde estamos no es el lugar al que pertenecemos. No necesariamente donde nacemos es el lugar donde vamos a estar el resto de nuestras vidas. Y U360 nace con ese propósito de conectar a las personas con ese lugar ideal. Y creamos herramientas en diferentes ámbitos para que las personas puedan encontrar su lugar ideal en el mundo. Sí. A través de HEC, que es nuestra agencia consultora de educación superior, acompañamos ya proyectos que decían que ese lugar del mundo es un lugar de destino educativo. Nosotros somos especialistas en educación y acompañamos de principio a fin la toma de decisión de un estudiante hasta que llega con éxito a su destino en el mundo, a su lugar en el mundo. Ok, ok, sí, súper. O sea, ese tema, creo que la primera vez que te lo escuché fue a ti, y no, creo que a las dos, a Ana y a mí nos ha quedado sonando un montón porque es una sensación que la pude poner en palabras cuando te escuché. Fue pucha donde yo nací, no, como que no, llegó un momento en donde yo decía como que ya no puedo más y salí a otro lugar y como que me di la oportunidad de ver más y empecé como a entender un poquito de esto que hablabas, pero por eso me pareció chévere traerlo al primer capítulo, porque cuando yo lo escuché,
y lo entendí, entonces como que ya tuve una apertura y una actitud diferente para las cosas y me parece muy chévere que pues alguien acá, ahorita que sigamos adelante, pueda escuchar todo esto como más aterrizado y pueda decir como, de pronto sí, necesito darme la oportunidad de salir de mi Sí, zona yo de creo confort. que todos en su momento hemos tenido ese sentimiento, también me pasó lo mismo con Manu. Y entonces por eso te queríamos preguntar cuáles son esas 5 razones por las que las personas llegan más a ti con esas ganas de emigrar, cuáles son esas 5 razones que sientes que se repiten constantemente. Bueno, lo primero es cuando alguien se moviliza y dice, estoy o no estoy en el lugar adecuado, hay muchas razones. Pero bueno, voy a tratar de decirles las 5 que son, pueden llegar a ser más comunes por las cuales se acercan a nosotros o que nosotros vemos a las personas movilizándose para buscar oportunidades. Y la primera en Colombia es la falta de oportunidades laborales. Hay muchas personas que no tienen claro desde que escogen su carrera cómo es su trayectoria profesional y no escogen la carrera estratégicamente pensando en futuro y llega el momento en el que encuentran ese proyecto profesional y dicen, no es lo que esperaba. Entonces, quiero movilizarme, quiero ir a otro país para ver si tengo mejores oportunidades. El segundo es muy común, quiero mejorar mi calidad de vida. Estas palabras siempre van a ser repetitivas, incluso con la primera razón. Quiero mejorar mi calidad de vida. La tercera, cuando son familias, muchas veces está movilizada no la persona en sí, sino por sus hijos. Entonces, quiero que mi hijo tenga un mejor futuro. Y empiezan a encontrar lugares donde creen que de pronto pueden tener una mejor calidad de vida y un mejor futuro para los hijos. La cuarta puede ser que no se identifican con su cultura local. Nosotros vivimos en globitos, en microglobitos, entonces salimos y decimos, cada vez que salimos a otro contexto, esto nuevo me llama la atención, pero solo hasta que salimos podemos entender con qué nos identificamos, porque si nos quedamos también en el globito, muchas veces nos perdemos o vamos en un automático, en un piloto, y bueno, esta es la cuarta razón, no nos identificamos con una cultura cuando vemos que hay otras culturas que son más afines a nosotros. Y también, este es uno muy particular, pero nos causa curiosidad y es por giros de vida. No estoy contento con mi vida actual, incluso por tusas, por crisis de los 30 años, nos han llegado personas, inclusive tengo a mi hermana que quiero con todo mi corazón en una de esas crisis. ¿Qué hago? Pues vete y buscas otros rumbos y pueda que se devuelvan, pero esas son las razones más comunes que uno ve para buscar alternativas por fuera. Ok, sí, bueno, para mí todas tienen mucho sentido, ¿cierto, Ana? Sí, sí, creo que la mía fue un poco más la quinta, como que quería salir a experimentar. Amo la cultura latina, amo como la personalidad y lo que representamos en el exterior. De pronto no me siento que estoy repitiendo lo mismo día a día y quiero buscar algo diferente. Entonces, por mi lado fue casi que la quinta. No sé, Yo Manu, creo por que qué más lado se la identifica un poco cuarta. más. No me, o sea, por más de que me encanta, pues como la cultura latina y todo esto, mis ganas de irme empezaron cuando empecé a dar clases de español en la pandemia y tenía clases con personas de todo el mundo. Entonces, como que salí de mi burbujita sin necesidad de viajar, me entró una cosa indescriptible. Eso que acabas de decir, Manu, pasó mucho en la pandemia. Empezamos a trabajar en línea, nos dimos cuenta que el mundo iba un poquito más allá y no todo el mundo tiene la oportunidad de salir de donde vive. Cuando llega esta posibilidad de conectarnos con el mundo exterior de otras formas, ahí nos empezamos a dar cuenta de hay algo por explorar. Y empieza a sembrarse esa semillita. Hay mucha gente que hace un plan a largo plazo y dice, yo me voy a proponer salir, porque este no es mi lugar, porque descubrí otras opciones. Y pueda que no lo haga ahí mismo, pero se empezó a sembrar la semilla en muchas personas. Bueno, entonces siempre, y lo mencionaste antes, el tema de que todos pues tenemos como un lugar en el mundo, yo siempre lo he visto como uno llegar y sentir como que encaja. Es difícil para mí escribirlo en palabras, creo que lo hemos hablado y creo que también le cuesta porque ninguna de las dos entiende a la otra, pero por eso te queríamos preguntar como cuáles son las señales de que tú pues estás en el lugar correcto. Bueno,
creo yo personalmente, porque esto puede ser una respuesta tanto objetiva de un estudio, yo voy a hablar de la parte subjetiva de lo que he visto yo personalmente y a través de los años acompañando proyectos de vida, y no es el lugar físico, es el lugar interno el que primero hay que evaluar, es cómo estoy yo, y muchas veces pasa que no nos conocemos. Entonces, sin conocernos, no sabemos realmente con qué hacemos match. Las señales para saber cuál es el lugar correcto es que eso que yo tengo adentro, eso que yo soy, que yo ya sé, conecte con el lugar y las personas que me rodean. Si hay algo que no cuaja, tengo que empezar a pensar y replantearme si realmente estoy en el lugar adecuado. Y hoy en día existen muchos lugares. Yo te doy un ejemplo. Yo nací en Manizales. Físicamente, cuando nací, mis papás vivían en Armenia, pero me llevaron a Bogotá. Yo fui criada en Bogotá. Estuve viajando en un par de ocasiones por fuera y demás, porque adicionalmente trabajé 5 años con un grupo educativo que me llevó a conocer el mundo. Y cuando fui mamá, estando en Bogotá durante la pandemia, me di cuenta que mi lugar no era Bogotá. Lo respeto, lo quiero, lo adoro, pero algo en mí, de mi ser, no conectaba con ese lugar, de mi forma de pensar, de mi forma de vivir. Y hoy en día vivo en Armenia, en el Quindío. Y descubrí, cuando yo ya estoy bien y decido quién soy, ese lugar externo tiene que conectar con mi forma de ver la vida. Y bueno, ahí ya en esta etapa de la vida busco un lugar más pequeño, un lugar más tranquilo, y ese es el lugar donde, que lo potencia a uno a rematar el estar bien internamente. Yo te quería preguntar, especialmente por tu caso, tú pudiste experimentar y vivir en otros países y por qué al final decidiste quedarte en Colombia. Esa es una buena pregunta y me la hacen constantemente cuando trato proyectos internacionales, y realmente el hecho de que yo acompañe a personas a que salgan del país no significa siempre que el lugar mío tenga que estar afuera. Y yo no estoy afuera o no me quedé afuera porque mi lugar es Colombia, o por lo menos en este momento de mi vida, mi lugar es Colombia. Pueda que en otro momento, cuando volvamos a hacer otro podcast, yo esté en otro lado, pero el lugar de uno no es estático, el lugar puede ir cambiando con la forma de vida de uno a través de los años, así que esa es la razón principal. De pronto, razones como mucho más light, diría yo, no soy de estaciones, no me gusta tanto el calor extremo, no me gusta tanto el frío extremo, y aunque uno se pueda adaptar, simplemente mi corazón y mi alma quieren estar en este lugar cerca de mi familia, y conecto mucho con Colombia. Pues yo creo que, para resumir, cuando uno sabe que está en el lugar correcto, lo que está dentro está muy alineado con lo que estás viviendo afuera, con la gente que te rodea, te sientes conectado, ¿cierto? Te tienes que sentir conectado y conectada con lo que esté pasando en tu vida, en el momento de tu vida, y el exterior. Estás acá haciendo algo y sales y de pronto encuentras que hay tráfico insoportable, que no lo toleras, que hay inseguridad o cualquier razón, y constantemente te estás quejando, debes hacer una pausa y decir, me tengo que replantear porque no puedo quedarme en la queja. Si yo realmente no estoy cómodo, cómoda, tengo que hacer un cambio. Por eso es que en lo interno tú puedes estar muy bien, pero tienes que evaluar qué te afecta en el exterior, en la gente que vive contigo, si te llevas bien con la cultura local, porque, ojo, no es solamente acá en Colombia, pasa mucho estudiantes que dicen, me quiero ir, ejemplo, a Toronto, y llegan a Toronto y dicen, no es mi lugar. De pronto las personas que me han hablado de Toronto me lo pintan divino, y llegué acá y me di cuenta que caminar 5 cuadras parecía corto y es lejísimos, y todo es lejísimos, y yo quería algo un poquito más tranquilo, más cercano, y todos esos detalles pequeños hacen que uno se sienta bien. Entonces es entender en qué contexto exterior también te sientes y te conectas. Claro. Y bueno, y también creo que tener presente que la opción está abierta, porque a veces uno nunca se lo plantea. Uno en Bogotá, el trancón, la inseguridad es lo que hay, ¿no? O sea, como hay que tener muy presente que si uno de verdad no se siente cómodo y feliz en un lugar, tiene la completa libertad de salir a buscar otro, y bueno, para eso estás tú, para ayudar a todos los que quieren salir a buscar, ¿no? Así es
dejar de pronto la queja constante, si ya es constante, si lo volvieron una constante, bueno, movilícense y miremos a ver cómo podemos cambiar esa situación, pero no vivamos de la queja del país, de la queja de si estamos cómodos, quedémonos. Si estamos incómodos y queremos buscar un cambio, perfecto. Miremos qué tipo de lugar, porque en el mundo también existen muchas ciudades diferentes y hay que encontrar ese lugar ideal para cada persona. Sí, yo creo que a veces también, bueno, acabas de decir que cuando estamos incómodos, que también salgamos, pero creo que a veces la mejor experiencia es justo cuando estamos cómodos. Cuando vemos que ya las cosas siguen igual, creo que lo más interesante es incomodarnos. Primero quiero decir que me encanta lo que acabas de decir, porque la única constante que uno tiene es el cambio. Nada permanece. Y lo que pasó ayer es diferente a lo que pasa hoy y es diferente a lo que va a pasar mañana. Y vuelve y juega, la pandemia nos enseñó que debemos tener esa habilidad blanda de adaptación al cambio. Y cuando nos incomodamos o cuando algo nos incomoda, pues uno se va ajustando, pero cuando estamos en la comodidad absoluta, nos cuesta el cambio. Entonces, primero entender si quiero ese cambio, porque ojo, nadie está obligado a hacer ese cambio drástico. Si tú te vas a vivir por fuera, hay un proceso de adaptación que es fuerte. Al principio existe lo que se llama la luna de miel, donde uno ve todo divino, donde ven gente de todas partes, amigos y demás, pero después llega el choque cultural fuerte. Y ese lo jalonea a uno. Entonces, estar preparados y saber si realmente quiero hacer ese cambio. Cuando yo ya estoy consciente de que lo quiero hacer, hay que explorar el mundo. Uno no se puede quedar viendo un destino porque un youtuber lo dijo o porque un amigo me dijo, sino empezar a explorar qué de mi forma de ver la vida, qué de mi forma de ser conecta con el lugar. Yo lo que les recomiendo siempre es pregúntense dos cosas principales. Uno, si yo tuviera la oportunidad hoy de decidir qué quiero, dónde quiero vivir y pudiera tener la oportunidad en cualquier parte del mundo, ¿qué tipo de ciudad quisiera buscar? Y comparémosla incluso con ciudades en nuestro país. ¿Qué tipo de ciudad grande, pequeña, con naturaleza, con playa, sin playa? La vida es tan cortica que podemos decidir si nos vamos para afuera, conectar con un lugar que nos guste. Y número dos, hago una pregunta que me ha dado muchísimas respuestas de ayuda para hacer ese match, y es que no toleras, que no te gusta para saber qué descartamos. Y me pasó en un caso de una estudiante que ya es una líder, una mujer líder espectacular, que llegamos a decir, este punto de no tolero, ella me dijo, no tolero la marihuana, Natalia. Mira qué tan interesante, algo tan insignificante al parecer al principio, nos llevó a descartar destinos como Canadá o ciudades donde la marihuana es legal, donde tú vas por la calle y hueles a marihuana. Y ella terminó en un lugar más conservador, más pequeño y tuvo una experiencia mucho más positiva que conectó con su ser. Pero bueno, esas son las dos preguntas que yo los invito a hacer. Adicionalmente hay muchas, pero se va explorando con el camino, con los gustos y con las expectativas personales y también profesionales, porque hay destinos que abren puertas y hay destinos que nos cierran. Para finalizar ahí, la que yo siempre trato de hacer en una consultoría es, ¿cuál es el objetivo principal de tu cambio, de tu viaje o de tu estudio, más allá de los estudios? ¿Tú quieres migrar? ¿Tú quieres simplemente tener una experiencia y volver? Y eso nos lleva también a hacer un match con el destino adecuado. Creo que aquí, ya viendo cómo empezaría el proceso, entendería yo que, bueno, lo que dije, no sé si estás de acuerdo, Nati y Ana estén de acuerdo, que lo primero sería como decidir el objetivo del cambio que quieren hacer. Y después de eso ya empezaríamos a hablar del destino. Sí, Okay. así es. Okay. Entonces, pasos, digamos que si fueran estructurados, uno, sí o sí, ¿cuál es tu objetivo? Dos, se evalúa mucho temas personales, cuáles son tus preferencias personales, incluso cuando va la parte académica, cuál es tu perfil académico, cuáles son tus expectativas profesionales, estás dispuesto o dispuesta a empezar de ceros, porque hay muchos destinos donde es más duro y tienes que empezar mucho más de abajo, o cuáles son tus expectativas a corto, mediano y largo plazo a nivel profesional. Si son familias, hay que evaluar un montón de factores, esposo, esposa, que quieren los dos, no solamente una persona.
hay unas tasas de divorcios altas en el exterior también, entonces entender que los dos estén contentos con el lugar que van a escoger y se sientan bien los dos. Y una vez ya se evalúa todo esto, ya se empieza a hacer un match con el destino. Y ojo, igual para escoger todo esto es un proceso muy estructurado, porque empieza uno a hacer preguntas de perfilación, de identidad. Y esas preguntas al final nos llevan a descubrir cuáles son las posibles opciones. Y quien decide es la persona. Yo no puedo nunca decidir por una persona qué es el destino adecuado. Quien debe decidirlo soy yo. Pero también hay algo interesante y es que el lugar donde yo empiezo no necesariamente es el lugar donde termino. Yo puedo tener un puente de llegada y explorarlo, y si ese puente no me gusta, no pasa nada. Hay otros caminos y yo puedo llegar a una ciudad, moverme a otra. Caso ahorita famosísimo pues en el mercado en este momento, Canadá. Canadá, por sus rutas migratorias y demás, ofrece un montón de opciones. Es el segundo país más grande del mundo en extensión territorial. Y anteriormente todos nos íbamos a los mismos lugares de Canadá. Hoy hay muchas más opciones. Pero no necesariamente yo tengo que llegar a esa donde se supone que voy a migrar rapidísimo según, según los medios, sino que también tengo que ver que yo esté contento con ese lugar y puedo ir explorando. Y es ahí donde yo los invito a conectemos primero con tu ser para que ese choque sea menos fuerte. Vamos a un lugar donde realmente te sientas bien. Y si ya llegando allá te das cuenta que no hay tantas oportunidades o exploraste otras alternativas, te puedes mover. Sí. Ok. Bueno, yo tengo una teoría y no sé si ustedes estén de acuerdo con eso, pero creo que buscar tu lugar en el mundo es como buscar una pareja. Y uno, al momento de buscar un lugar o algo que me funcionó mucho a mí es personificarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiero llevar de ese lugar? ¿Qué quiero aprender? Y me di cuenta que escoger un destino es escoger algo que te complemente. Y yo siempre he escogido, por ejemplo, en mis parejas, alguien totalmente opuesto a mí y eso me pasó con Alemania. Las personas que me conocen me decían, ¿y tú por qué te vas a ir a Alemania? Yo soy la persona menos organizada, la menos estructurada y una de las razones por las que escogí Alemania es porque yo quería hacer eso y quería aprender de eso. Entonces, así como uno busca en las parejas, o al menos eso es como yo lo hago, alguien que te complemente, alguien que te enseñe. Creo que el destino también tiene que ser algo parecido, un espacio y un lugar en donde tú quieras crecer, en donde te sientas cómodo, en donde te sientas identificado y que te permita evolucionar como persona. Bueno, siempre he querido vivir en Nueva York. Sí, yo, o sea, yo siento, este es mi lugar en el mundo. Y creo que conecto mucho como, o sea, yo soy muy ambiciosa y en esa ciudad se siente la ambición. No sé, me encanta. También me gusta mucho ver a muchas personas en la calle que siempre esté pasando algo. Soy muy, no ansiosa, pero como hiperactiva. O sea, a mí me encanta así la energía y allá se siente. Estoy cerca a mi casa, pues a Colombia, mi casa. Bueno, a Colombia, a mis papás, a mi familia. Estoy más cerca. Em, sí, no he vivido allá, pero siempre que voy es una sensación, no sé, es muy difícil de describir, me causa mucho, me inspira, me mueve mucho. Para mí, o sea, se siente como imponente para mí, entonces me inspira mucho, no sé, ¿Cuál es tu lugar en el mundo, Ana? no sé. Yo creo que todavía no lo he encontrado. Lo que les digo, para mí, Alemania fue una experiencia que me dejó marcada. Simplemente creo que llegó a su fin, tuvo una etapa y me enseñó lo que en ese momento tenía que enseñar. Creo que también lo que tú dices, en este momento somos personas que se están movilizando todo el tiempo y quiero darle la oportunidad a experimentar otros lugares y que me den la posibilidad de enseñarme mucho más. Entonces, en este momento creo que me encuentro en esa búsqueda de mi lugar en el mundo. Todavía no tengo ni idea si quiero que mi próximo destino tenga ciertas características y cualidades que en este momento me puedan aportar. Y sí, creo que los espacios y los lugares se van acomodando también al punto en la vida donde tú estás. Entonces, en este momento no lo sé, pero sé que con el tiempo lo voy a ir encontrando. Bueno, súper. Y probablemente, Manu, ese lugar que tanto te conecta hoy, mañana no te conecte, o de pronto sí, pero eso hay que explorarlo. Y tú aprendiste de Alemania, Ana, que
hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, y uno tiene que explorar. Si tú no exploras en la vida, no puedes saber qué te gusta. Es como, me gustó tu analogía y la voy a adoptar, la voy a empezar a hablar también en mis consultorías, porque es verdad, tú sabes, tienes que saber, es una decisión de vida tan importante como con quién te casas. Y Sí, tienes que explorar y tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, pero saber también que al final no todo es perfecto. Y tú te tienes que adaptar también y hacer esto para que te vaya bien, ceder en cosas y no esperar que ese lugar al que vayas a llegar se adapte a ti. qué chévere que, pues, preguntarse más allá de la comodidad de, claro, pues en Colombia yo estoy muy cómoda y yo vivo con mis papás y pues podría tener un trabajo y estar muy cómoda, pero no quiere decir que sea mi lugar en el mundo, entonces de pronto hay que pensarlo. La analogía funciona. Del novio. Sí, funciona y la voy a aplicar. Ahora, cuando uno está analizando posibles variables, hay una que es súper importante y es qué te gusta hacer más allá de los estudios y tu profesión, porque uno tiene que conectar con sus hobbies. Uno no Sí. puede dejar de ser por la profesión o dejar de ser por la pareja o dejar de... Tú tienes que conectarte. Yo creo que nos cuesta a muchos entender que somos seres individuales, que podemos estar donde estemos y tenemos que buscar conectar con nosotros mismos. Y hay destinos que nos conectan más con el ser. Por ejemplo, hay personas que son más de ciudades grandes como tú, Manu. Hay personas que somos más de naturaleza, no podemos vivir sin la naturaleza alrededor. Hay personas que son un poquito más de comunidades, son muy sociales y necesitan estar en contacto todo el tiempo con personas, personas que son un poquito más introvertidas o más solas. Y eso son cualidades, son características que se necesitan evaluar antes de tomar una decisión. Quería agregar súper rápido que creo que la experiencia que tuvo Ana explorando su destino ahorita con Alemania fue tan diferente a la mía cuando llegué a Dubái. Chévere, Nati, que yo te hubiera encontrado a la hora de tomar mi decisión, aunque todo pasa por algo y por alguna razón terminé acá en Dubái. Y seguramente si yo hubiera sabido muchas de las cosas que ahora sé, no lo hubiera escogido en ese momento. Pero claro, como lo hice sin guía, yo pensé en, puedo trabajar allá y la visa es fácil. Listo, no necesito más, nos vamos y bueno, acá fue una estrellada con el tema cultural, pero por algo estoy acá. De todas formas, sí pienso que es muy válido uno ver las cosas desde este punto de vista, es que es muy importante, es muy significativo. Entonces, pues sí, qué chévere como darle la importancia y verle el valor a la asesoría de alguien que sabe. Manu, yo me encuentro todos los días con casos de personas que se pueden llegar a ir a un lugar equivocado porque, y lo voy a decir abiertamente, por un contrato, yo forzo una venta y lo ven como una venta. Entonces se volvió esto un negocio. Sí, Y resulta que depende si tú vas a ir a pasar rico a estudiar inglés simplemente. Yo siempre digo que el que pase aburrido en un lugar por fuera estudiando inglés, algo tiene en su ser que tiene que reevaluar. Yo puedo pasar rico en Vancouver, en Melbourne, en Malta, en Dublín. Yo debería gozármela. Si no, bueno, hablemos y te puedo ayudar con algo a nivel personal. Pero ya cuando se trata de un proyecto de vida, de buscar temas profesionales, tú sí tienes que buscar un lugar que conecte contigo y con tu proyección a largo plazo o por lo menos a un mediano plazo. Y es un error porque uno cree que tiene muchos años de vida y la vida pasa y uno tiene probablemente solo una oportunidad. Y en Colombia es muy poquito el porcentaje de personas que tienen la posibilidad de viajar por fuera. Entonces hagámoslo de una manera inteligente, informémonos bien, exploren el mundo es demasiado grande. No sé si sabían, pero en el mundo hay más de 25.000 universidades, más de 50.000 programas. Solo en el sistema de Estados Unidos hay más de 4.600 universidades. Entonces, cuando a mí me llegan con quiero esto porque vivo, porque un primo, porque un amigo, porque un youtuber, empiezo de ceros a decir, bueno, vamos a encontrar realmente tu lugar, pero necesitamos hacerlo informados. Mi labor es informar, tu labor es con la información tomar una decisión consciente. Y espero pues que sea acertada y hasta el momento afortunadamente hemos acompañado proyectos de vida muy bonitos que nos sacan lágrimas, que cuando los visitamos, hace poquito visitamos a uno, Alejo, si me estás escuchando por ahí, a lágrimas de emoción, o con Juan, o con Valen, todos los que realmente han conectado
nos enseñan y estas son las historias que nosotros queremos replicar para que las personas encuentren su lugar en el mundo. Bueno, hablando de toda esta sensación que decimos y uno no estar conectando con lo que pasa afuera y lo que tú tienes adentro, ¿cuál es el impacto de estar sintiéndote así y no hacer nada al respecto, de quedarte en este mismo lugar y no solo emocionalmente? Porque definitivamente si tú no te sientes bien, es muy difícil ejecutar pues en tu trabajo, conectar con tu vida emocional y todo esto. Entonces, ¿cuál es el impacto no solo emocional, sino también laboral y económico que tiene pues tú no sentirte cómodo y igual no hacer nada al respecto? Bueno, lo primero es saber las posibilidades reales que yo tengo, porque hay muchas personas con sueños, pero desafortunadamente para pasaportes como el nuestro colombiano existen barreras, barreras de visa, barreras de requisitos, entonces saber hacia dónde me puedo movilizar. Pero segundo, muchas veces no es necesario salir del país, es eso, es hacerlo y movilizarse, eh, inclusive internamente por lo menos como un paso uno, para proyectarme después si yo quiero estar por fuera, si es mi meta, salir. La implicación de no hacerlo es que tú pierdes muchísimas posibilidades, tanto económicas, profesionales y personales. Y sobre todo, hoy en día existe un concepto muy bonito que se llama ciudadanos del mundo. Hoy en día tenemos la posibilidad de ser ciudadanos del mundo y hay una definición que a mí me encanta, hay muchas, pero hay una específica de una ONG que define a ciudadanos del mundo como un ciudadano global que es alguien que conoce y comprende el mundo en general y su lugar en él. Toma un papel activo en su comunidad y trabajan con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y sostenible. Y no hacerlo significa perderse una oportunidad chiquita de abrir su mente a ser un ciudadano del mundo. Es quedarse como en ese globo en el que ha vivido. Y número dos, en proyección profesional, a mí me da una dualidad, es como unas emociones mezcladas porque cuando se van personas que son muy talentosas es fuga de talentos para un país. Entonces a mí me cuesta un poquito por ese lado, pero hay muchas personas que tienen proyección profesional por fuera que los va a disparar y acá se podrían perder la posibilidad de tener retornos económicos mucho más altos. Ejemplo, artistas, personas de IT, todo lo que tiene que ver con tecnología, artes del entretenimiento, incluso acá en Colombia sufrimos mucho con carreras como la música o hasta la psicología e internacionalmente pueden tener proyecciones salariales muy buenas. Entonces, no hacerlo es perderse esa oportunidad de proyectarse en otros destinos. Y tercero, de pronto de conectar almas. Hay personas que acá se pasan la vida esperando a que lleguen las cosas y uno cuando conecta almas es cuando empieza a movilizar incluso temas personales, porque no conseguir una pareja en otro lado. Entonces te puedes perder la oportunidad de conocer gente muy bonita, inclusive amorosamente hablando. Bueno, tengo una pregunta para las dos y es algo que nos gustaría discutir y es, ¿nací en el lugar equivocado o vivo de forma equivocada en el lugar en donde estoy? ¿Qué creen ustedes? Definitivamente no creo que uno nazca en el lugar equivocado. Yo soy fiel creyente del destino y que uno siempre tiene que estar donde está. Entonces, no pienso que uno nazca en el lugar equivocado. Este título es un clickbait, no pienso que sea verdad, pero entiendo que es muy fácil vivir de la forma incorrecta en el lugar en donde estoy. A veces porque no conocemos algo diferente. Y creo que yo también, o sea, cambié mucho la Manuela de antes de la pandemia, hace unos 3, 4 años. Es muy diferente a la que pues soy ahora. Y en ese momento atrás, pienso atrás, volteo atrás y veo que definitivamente, porque ahorita me siento muy conectada conmigo misma, con mi ser, no sé, me siento muy feliz. Y en estos años antes no me sentía tan conectada. Y mucho de eso era muchas de mis hábitos diarios, de las cosas que hacía, de las cosas que pensaba y de las cosas en las que no pensaba, porque estar viviendo así encerrada en un circulito y no pensar que habían otras opciones y todo esto. Entonces, pienso que uno definitivamente siempre si quiere puede encontrar la forma de
cambiar su entorno sin salir del país, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Uno siempre estando en el mismo lugar, ver las cosas diferentes de un momento a otro, pero no quiero que, porque yo pienso que todo está en el poder de las personas, o sea, todo está en nuestro poder. Entonces, si uno no se siente cómodo en su país, uno no puede decir, no, pues entonces me voy a quedar acá porque yo no me puedo ir del país. No, uno siempre puede hacer algo al respecto. Bueno, yo te diría que probablemente me inclino más a que vivo de forma equivocada en el lugar donde estoy. Y tú puedes cambiar de lugar, puedes tener la fortuna de vivir en muchas partes del mundo, pero si no estás viviendo de la forma que te conecta y que quieres con tu ser real, no vas a estar bien en ninguna parte del mundo. Y una nueva vida empieza siempre en la mente y en querer ponerlo en práctica. Porque cuando tú vives por el lugar y te acomodas a eso, es que es el tráfico, entonces yo me acomodo porque es el día a día y la rutina, pero no cambias la forma de ver ese lugar donde estás, sino que más bien el lugar se apodera de ti, eso se vuelve el piloto automático que llamo yo y pasan los años y no viviste. Entonces, pienso yo que no es que nací en el lugar equivocado porque no tenemos la posibilidad de escoger, nuestras almas escogieron estar en el lugar por alguna razón, sino que soy yo quien estoy destinado a darle vida a ese lugar. Y hay muchas personas, hay muchos ejemplos de eso, que hay personas que aman Bogotá, hablando de Bogotá ahorita que lo dices, aman, yo por muchos años la respeté, la quise, todavía la respeto mucho, pero no es el lugar en el que en este momento yo sienta que es mi lugar. Pero si viviera en Bogotá, no podría vivirme quejando, tengo que vivir de forma adecuada en ese lugar en el que estoy. Entonces, mi respuesta sería también mucho más allá a invitarnos a dejar de huir siempre de los lugares, porque me pasa mucho que tengo citas y la gente quiere huir, salir corriendo, no estoy cómodo, no estoy cómoda, y es no huyas, simplemente si tienes la oportunidad, primero evalúa qué es lo que te está alejando de ese lugar y, y saber que si vas a estar en otro lugar, estés mejor realmente. Y les voy a poner un caso puntual. Tengo personas cercanas o personas conocidas a las que uno dice, se quejan constantemente de X ciudad y se van a otra ciudad y se siguen quejando de la otra ciudad. Y se van a otra y se siguen quejando de esa otra ciudad. El problema no es la ciudad, el problema es la persona. Totalmente. Entonces, demos ese giro y empecemos a disfrutar el lugar donde estemos. Y si tenemos la posibilidad, porque vuelvo e insisto, no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a viajar por el mundo. Quienes tengan la posibilidad de hacerlo, hay tantos lugares que sepámoslo hacer bien. Lleguemos a esos lugares que nos potencien mucho más, que no sea simplemente un lugar donde yo voy a pasar rico, voy a ver qué hago con la vida, sino que conecte al menos con mi proyecto personal, profesional o académico. Y con eso le sacamos mejor provecho a ese destino. Sí, sí, creo que también estoy de acuerdo en todo lo que dijeron y hay muchas personas que se quejan, como tú dices, del lugar en el que están y no se dan cuenta que muchas veces ir a otro se necesita el doble de resiliencia para poder estar ahí, porque es otra cultura, es otro idioma, son otras costumbres, entonces muchas veces uno no se da cuenta que dar el doble de uno mismo para poder ser parte de ese sueño. Bueno, Nati, no sé si por último tengas algunas herramientas y recomendaciones que nos puedas dar que nos sirva para encontrar ese lugar, algunos libros. Claro que sí, pues la primera es contar con un guía. Muchas veces es más fácil, se ahorra uno tiempo, plata, estrés. Cuenten con un guía que sepa del mundo, que les pueda abrir ese espectro de posibilidades y que no conozca solo de un pedacito, sino que realmente pueda dar opciones. Pero si no cuentan con un guía, yo los invito a que hagan primero un test que se llama el test de match destino, que está en la página de U360, u360education.com, que les puede dar de alguna forma una ayuda. No están todas las ciudades del mundo, iremos mejorando el algoritmo poco a poco, pero es una gran ayuda. Tenemos el caso de un estudiante nuestro que está en Montreal, Juan, te mando un abrazo enorme, que hizo la prueba cuando sacamos el test y él ya estaba en el destino y él llegó a nosotros con la idea de irse a otro destino. Y
dio la casualidad que él ya está en ese destino al que lo acompañamos y en el match de destino le dio ese lugar donde está. ¿En Fue muy serio? bonito cuando nos dijo y nos dio el resultado, así que espero que les pueda ayudar a muchos a encontrar ese destino ideal o por lo menos una idea de destino, porque muchos destinos son parecidos. Entonces yo cuadro muchas veces o cruzo información dependiendo del destino donde les da en el test. Y número 2, infórmense, lean mucho y conózcanse a ustedes mismos. Creo que esa sería mi tercera. Y pues si hablamos de libros, yo que soy una nerda, que me encanta leer, les quiero dejar un par de libros por acá, tengo muchísimos, pero algunos de los que me han ayudado a mí a encontrarme han sido El poder de la hora, El hombre en búsqueda del sentido debería ser un must desde el colegio, incluso La bailarina de Auschwitz, complementario a ese libro, recomendadísimo para que empezamos a entender que puede estar el mundo acabándose, pero nadie puede quitarte lo que está en tu mente. Pues siempre podemos hacer un mundo mejor acá en la mente y lo que hagamos acá también lo podemos reflejar por fuera. Y uno que me invitó mucho a salir como de la zona de confort o entender que lo que nos impide muchas veces dar un paso es una palabra que usamos mucho y es el miedo. Y hay un libro muy bonito que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De Borja Vilaseca. Síganlo también en redes sociales. Es muy chévere porque lo invita a cuestionarse a uno realmente qué podría hacer si rompes esas barreras. Y bueno, creo que tengo muchos más, pero por ahora dejo esos. Y obviamente nuestro contacto para que nos contacten y ojalá los podamos ayudar a encontrar su lugar en el mundo, que es nuestra visión como empresa. Sí. Gracias. Vamos a dejar todos los libros que dijo Nati, también todos los links de U360 del test Match Destino. Tienen un test gratis de inglés que a mí también me parece súper útil a la hora de empezar a buscar, porque uno busca como un loco y dice que tiene un inglés que no tiene y bueno, saber eso creo que también ayuda un montón. Y también yo he chismoseado mucho la plataforma de 360 y los invito a que vayan a ir a chismos en todas las universidades que hay, todos los programas, creo que uno encuentra muchísima información. Creo que vamos a hacer otro capítulo contigo, Nati, porque hay muchas preguntas que yo todavía tengo por acá anotadas y muchos temas que también me parecería muy chévere hablar. Sobre todo también, pues que viviste en muchos lugares, entonces qué chévere como escuchar todas las cosas que te fueron pasando en cada uno. Abajo Bueno, dejamos entonces toda la información, no sé si Ana quiere agregar algo. no, muchas gracias, Nati, por estar acá. Siempre me encanta escucharte, me encanta cómo te comunicas y cómo nos logras y nos contaste todo esto el día de hoy. Entonces, nada, pues los esperamos también en otro capítulo de Hablando Latino Podcast y muchas gracias por acompañarnos. A Suscríbete. ustedes, qué rico que hagan estos espacios. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes.